¿Cómo construir historia de la filosofía? En primer lugar, habrá que pensar cuál va a ser el papel del sujeto historiador en la escena del texto. Porque por un lado, el sujeto historiador ni debe aparecer para evitar caer en meros subjetivismos, pero tampoco debe desaparecer para evitar perder todo ese bagaje del horizonte de la tradición filosófica en la que se ha formado, porque desde ahí es donde el historiador comprende el texto. Métodos para construir historia de la filosofía. En primer lugar, vamos a decir que la palabra doscografía significa escritura descriptiva de las opiniones de otros. Que esto de considerar los contenidos filosóficos como opiniones ya dice mucho de quien inventó esta expresión lo que piensa de la historia de la filosofía. Por un lado tenemos la antigua doxografía, que consiste en una sucesión de ideas inconexas. Bueno, esto para el canal de YouTube, en el que puedes hacer secciones, una sección de historia de la filosofía, y a lo mejor vas haciendo vídeos de whatsapperas, bueno, pues ya puede ser una metodología. Una sucesión de vídeos quizás inconexos entre sí, aunque lo ideal sería tener una idea de conjunto. Existe también la doxografía nueva, la nueva doxografía. ¿En qué consiste? Pues consiste en establecer un diálogo con los grandes filósofos del pasado, de tú a tú. Ya Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, en la primera página, las primeras líneas, lo que nos dice es que no hay que tener una deferencia hacia los grandes hombres del pasado, por la sencilla razón de que los grandes hombres han podido cometer grandes equivocaciones. Esta es una opción de familiaridad, de falta de... voy a decir falta de respeto. No, el respeto se les tiene, lo que pasa es que ya no se les considera vacas sagradas. Son individuos que han realizado una serie de contenidos y esos contenidos son discutibles. Se examina porque tendrán cosas a favor, cosas en contra. Y se hace de tú a tú. Luego tenemos el método hermenéutico o modelo historiográfico filológico. Por ejemplo, muy bien llevado a cabo por los historiadores de la filosofía Vallejo y Alejandro Vigo en su obra de 2017, Los filósofos griegos, de los sofistas a Aristóteles, de UNSA. Pues este método historiográfico, filológico, en lo que consiste es, lo que intentan hacer es, por un lado, una reconstrucción del pensamiento de los filósofos, pero simultáneamente se está haciendo una exposición histórica y filológica, necesaria para el tratamiento de sus textos. Histórica en el sentido de presentar el contexto histórico en el que emergió dicha obra de esos filósofos, y filológica para saber las claves de los términos importantes y las conexiones que hay entre una red conceptual en la que cada pensador piensa. Este método historiográfico filológico, el objetivo que tiene es hallar las razones, las motivaciones que tuvo el pensador, el filósofo de turno, para escribir lo que escribió. Tiene que tener, por un lado, esta aproximación, un componente hermenéutico para captar el sentido histórico de lo que se escribió, pero también un componente científico, para evitar vacías especulaciones, bueno, vacías no, llenadas con falsedades, manipulaciones, etc. Un toque científico, una actitud científica para evitar especulaciones distorsionantes. También tenemos el modelo intencional. El modelo intencional considera que el filósofo, el pensador filosófico que escribe, es un comunicador. Entonces, en la estructura de su texto hay unas marcas, ha dejado unas huellas. Entonces, en esos rastros se puede descubrir, se puede redescubrir las intenciones realizadas del pensador de turno. Las intenciones realizadas. No los propósitos que tuvo, los pensamientos que tuvo, las ocurrencias, lo que le influyó, pero a lo mejor no se reflejó en lo que escribió. No, no. Las intenciones que realizó. Para eso, el hermeneuta
tiene que ser un individuo bastante competente, informado y formado. En resumen, en la historia de la filosofía no cabe la posverdad.